Ya, chiquillos. Entonces, hoy día vamos a conversar de parálisis de tercer nervio craneal y le voy a ir pidiendo a mis compañeras que me vayan ayudando ahí a responder algunas cosas para que sea un poco más movido. Entonces, repasemos un poquito. Em, ¿Quién está por ahí? Victoria, Miti, ¿me podrías ayudar? ¿Qué estructura te acuerdas que inerva el tercer nervio craneal? ¿Yo o la Vicky? Hola, ¿Qué quiera? Eh, bueno, si quieren respondo yo. Inerva Dale. el músculo elevador del párpado, el músculo recto Ujú. superior, el recto medio, el recto inferior, el oblicuo inferior y el músculo esfínter de la pupila. Buena, muy bien. Entonces, si estos son los músculos que inerva el tercero, aquí tenemos el ojo derecho, aquí está el recto superior, inferior, medio, oblicuo inferior, el elevador del párpado y la pupila. Cierto que el ciliar no se ve, pero si es que hay una parálisis del tercero, lo que va a pasar es que el ojo se va a ir hacia abajo y hacia afuera. Entonces va a haber una hipotropia, ptosis, midriasis, parálisis de acomodación y una intorsión, no porque hay no está el antagonista del oblicuo superior, que es el oblicuo inferior, entonces el ojo se va a ir a intorsión. La diplopia ocasionada por la exohipotropia puede ser horizontal, vertical, y no siempre hay diplopia, porque ahí cuando la desviación es muy grande, la imagen está demasiado separada, no siempre los pacientes pueden notar la diplopia, y también en los niños cuando es eh, congénita tampoco van a tener diplopia. Entonces, ¿es realmente una parálisis de tercero? Toda paresia tiene desviación secundaria. ¿Qué significa desviación secundaria? José, ¿te acordáis lo que era la desviación secundaria? hola. Sí, Sí, ¿cuál? cuando había una desviación por la parálisis propia de un músculo, pero cuando evaluaba las ducciones de por sí solas, como ocluyendo el otro ojo, esta parálisis secundaria era de mayor ángulo, era de mayor desviación, era más grande. Claro, o sea, cuando fija con el ojo sano, la desviación es menor que cuando fija con el ojo parético. Es, so, Sí, y esa es la desviación secundaria. Eso entonces lo tenemos en las parálisis, como para, si tenemos dudas, podemos buscar eso haciendo que fije con el ojo parético y haciendo el cover test y al destapar vamos a ver que la desviación del ojo sano es mucho mayor que cuando estábamos tapando el ojo parético. Sí. Entonces el desvío y lo otro, el desvío es mayor en el campo de la mirada hacia el músculo comprometido. O sea, cuando hacemos cover test, vamos a notar que la desviación del ojito es mucho mayor cuando lo giramos y hacemos que mire así. Por ejemplo, si la parálisis es del derecho, el ojo va a estar hacia afuera, ¿cierto? Hacia abajo y hacia afuera. Entonces, si yo miro así, la desviación va a ser menor, pero si yo miro así, la desviación va a ser mucho mayor. Y lo otro es la incomitancia, pero la incomitancia no es solo de las paresias o parálisis, sino que también de la restricción. Y para poder saber si es restricción, podemos hacer un test de deducción forzada. El test de fuerza generada se hace en realidad para saber si es paresia o parálisis, y eso en verdad es más útil para programar la cirugía, pero no tanto para el diagnóstico de parálisis. Entonces acá, y ahora sí. ¿Aló? Ya. Ya. Ah, ya, hay una limitación en la aducción, una limitación en la elevación, ahí, o sea, que delante estaba también en la limitación. Sí, también y la en la mirada pupila, hacia abajo. exacto, y Y la pupila no me queda tan claro, quizás no sé, no lo veo también, pero
Si tiene pupila no, está más, Ahí está el ojo afectado. ya, si está más. Ah, Eso, ahí me está. queda la duda, porque Bueno, no tenía pupila. Sí, era sin pupila. era así, por Bueno. eso decía, no está mi dinero. Eso. Gracias. Ya, pero soplé, ya, pero está tú perfecto. Entonces, una parálisis completa del tercer nervio craneal del ojo derecho sin pupila. Entonces, ¿por qué completa? Y vamos a definir que el tercero puede ser completo o puede ser incompleto. El completo es que afecte todos los músculos que ya hablamos que inerva el tercero. O sea, el superior, el inferior, el medio y el oblicuo inferior. Y además va a tener una tosis total o parcial. Eso es completo. Incompleto es que o solamente afecte la rama superior del tercer nervio, la rama inferior, o tenga algún músculo aislado no más comprometido. Y esto puede ser con o sin pupila. Entonces, eso vamos a hablar de si es completo o incompleto. Acá. Entonces, qué importante que el complejo de núcleos del tercero, que en verdad es un complejo, no es un puro núcleo, que están en el mesencéfalo, hay tres núcleos que son bien importantes, porque nos van a ayudar a definir clínicamente dónde podría haber una lesión. Por ejemplo, el subnúcleo central, que es el rosado de al medio, es el que inerva el elevador del párpado. Y ese central, que es único, inerva ambos ojos, ambos elevadores del párpado. Ahora, el recto superior, que es el subnúcleo central, o sea, medial, perdón, ese va a inervar el contralateral, pero no el ipsilateral. Y por otro lado, las pupilas, si bien es un núcleo dividido en dos, pero están tan cerca que si es que hay una lesión, generalmente se afectan ambas pupilas. Entonces, si es que hay una lesión del núcleo, del tercer nervio, en verdad es súper raro que eso ocurra, pero si es que ocurre, la lesión es del tercero unilateral, con una tosis bilateral, con paresia del recto superior que puede ser contralateral o bilateral, y con midriasis bilateral. Es decir, si es que yo tengo una midriasis y una tosis unilateral, eso no es una lesión del núcleo. Y generalmente es por causas isquémicas. Es bien raro, pero como para poder ir situando dónde están las lesiones. Entonces ya salimos del núcleo y ahora nos vamos a la parte del fascículo, donde hay otras estructuras ahí en el mesencéfalo. Está el núcleo rojo, el tracto corticoespinal, las vías cerebelosas. Y entonces, si es que hay otras alteraciones en el cuerpo, por ejemplo, hemitemblor contralateral, hemiparesia contralateral, ataxia contralateral, yo voy a sospechar un síndrome alterno y la lesión está ahí, en el mesencéfalo paramediano. Y saliendo del mesencéfalo, nos vamos a ir al espacio subaracnoideo, que es el que más le tememos cuando hay una parálisis del tercero. ¿Por qué? Porque aquí aparece el tercero aislado en un ojo, y aquí puede ser con o sin pupila. Entonces, si es con pupila, nos asustamos. Nos asustamos porque acá aparece el fantasma que nos asusta del aneurisma comunicante posterior, de la comunicante posterior. Entonces, ¿por qué produce la midriasis? Ahí se las voy a contar, pero entonces las causas que pueden producir nervio tercero aislado con pupila es, primero que todo, el aneurisma, ¿cierto? ¿Y por qué lo repetimos tanto? Es por el riesgo, mortalidad que tiene en verdad asociado. Por otro lado, los tumores que puedan hacer compresión del nervio y también la herniación uncal. Por ejemplo, acá se ven estas fotos que hay una hematoma extradural y eso hace una presión hacia abajo y presionando el tercer nervio. Y eso también podría producir el mismo aislado con pupila. Entonces acá lo que yo les iba a comentar, que tenemos dos formas de irrigación en realidad del nervio, que es a través de la pía madre, y esos vasos vienen acompañados de las fibras pupilares que están en la periferia del nervio, no así la vasa nervorum que va por el centro del nervio y que es la que se afecta principalmente con las lesiones microangiopáticas o vasculares, que nosotros le decimos que es sin pupila. O sea, cuando hay un paciente que es hipertenso, diabético, de mal control habitualmente, va a lesionar la vasa nervorum y esa no tiene pupila.
Entonces seguimos después al seno cavernoso, ahí van a aparecer otros nervios craneales involucrados. Ahí está el tercero, el cuarto, el sexto y la rama 1 y 2 del quinto. Entonces acá hay que buscar el cuarto. ¿Por qué hay que buscar el cuarto? Porque el cuarto está al lado del tercero. O sea, ahí está el tercero y justo abajito está el cuarto. Entonces, si está comprometido el tercero, probablemente va a estar el cuarto y hay que buscarlo. Y no es tan fácil buscarlo porque como va a tener el ojo está hacia abajo y hacia afuera, no va a poder mirar hacia como lo que normalmente hace el oblicuo superior, ¿cierto? La intorsión la tenemos que ir a buscar. ¿Y cómo se busca? Cuando el paciente mira en esa posición, o sea, hacer que mire en aducción el ojo que está lesionado, o sea, que tiene la paresia, y hacia abajo. Y ahí lo que deberíamos ver es que haya intorsión de los vasitos que están perilimbares, que se haga una pequeña intorsión. Si eso es positivo, digamos, no está comprometido el cuarto. Y si es que no hay intorsión, eso significa que está comprometido el cuarto. Entonces después, si seguimos a la fisura orbitaria superior, o el vértice orbitario, la verdad es que clínicamente son muy similares. Hay compromiso también del tercero, cuarto, de la rama 1 del quinto, del sexto, ipsilateral, de la vena oftálmica, y aquí sí puede haber midriasis ipsilateral con reflejo consensuado conservado. Y si es que es del vértice orbitario, se agrega el segundo nervio, el nervio óptico, y también pueden haber cambios en el ojo, digamos, proptosis, ingurgitación de hiperemia conjuntival, conquemosis, edema palpebral, eso. Entonces ahora, las parálisis incompletas, o sea, de un músculo aislado, son raras, y voy a mencionar algunas nomás. La más frecuente es el recto superior y que lo principal es que sea congénito, y acá puede asociarse o produce ambliopía, tosis, hipotropia leve, y que esta hipotropia aumenta en abducción. Y hay que diferenciarlo de la doble parálisis de elevadores, o sea, del recto superior y el oblicuo inferior, y que se asocia a fibrosis congénita del recto inferior. El recto medio es raro, uno lo podría confundir con oftalmoplegia internuclear, porque no tiene nada más, no tiene tosis, no tiene ningún otro músculo comprometido, pero acá nos sirve el test de deducciones para poder diferenciar, y también hay otras cositas de la oftalmoplegia internuclear, como la nistagmo en abducción del ojo contralateral, que nos ayuda a diferenciarlo de un recto medio solo de una parálisis de tercero. El recto inferior es súper raro y tendría una hipertropia mayor en abducción. O sea, al contrario del recto superior, porque tenía una hipotropia en abducción. Otro concepto importante es la regeneración aberrante, que, bueno, es cuando hay un daño en el nervio, eh, las fibras se vuelven a formar de una forma aberrante y pueden inervar otros músculos que no le corresponden. Por ejemplo, en este paciente que está acá, cuando mira, cuando mira hacia arriba, claro, él no logra elevar el ojito izquierdo, ¿cierto? Cuando mira hacia la derecha, tampoco, pero acá, cuando mira hacia abajo, el ojo izquierdo en realidad se va a abducción. Cuando trata de deprimir, se va a abducción. O sea, el recto inferior está como inervando un poco hacia el recto lateral, que nada que ver, no corresponde. Pero esto generalmente es de lo congénito. Pero si aparece en una parálisis de tercero, que es adquirido, ahí hay que pensar o que fue un trauma o que es una compresión. Y esto demora en aparecer como 6 semanas más o menos. Y hay otros signos como más clásicos como el pseudografe, creo que se dice, grafe, que es una retracción del párpado al mirar hacia abajo, como se ve en alguna otra patología. ¿Alguien se acuerda en cuál? Que retrae el párpado al mirar hacia abajo. ¿Puede ser eritropatía tiroides? Sí, muy bien. También puede ser pseudosigno de Argyll-Robertson, que hay una miosis con poca respuesta a la luz, pero buen reflejo de acomodación. También puede producirse por regeneración aberrante. Entonces tenemos paciente con tercero. Y Feña, cuéntame, ¿qué te gustaría preguntarle al paciente
para como agregar a los antecedentes. Ya. La edad, ahí sí. Bueno, la edad del paciente, Ujú. antecedentes mórbidos, diabetes, hipertensión, en general, factores de riesgo cardiovasculares, desde cuándo que comenzó este compromiso de la motilidad, o si tuvo tosis desde cuándo, el inicio del cuadro, cómo fue la Exacto. evolución, ¿qué más me falta? Si tuvo un trauma, por ejemplo, Si tuvo reciente, trauma, si tiene antecedentes de cáncer también, si síntomas tuvo asociados. fiebre. Y en el fondo, ¿desde cuándo se inició? Por lo mismo de la causa congénita, pues si siempre lo ha tenido o ahora empezó. Sí, muy bien. Y lo otro es si ha tenido otros síntomas neurológicos, también es importante. O si ha tenido fiebre, si ha tenido un trauma severo, porque el trauma severo se asocia al tercero. El trauma de menor intensidad se asocia a cuarto, pero no tercero. Entonces, si tuvo un trauma menor, en verdad hay que pensar otra cosa, no que fue el trauma. Si tiene orbitopatía distroidea, si tuvo alguna neurocirugía, ¿cierto? Cáncer, vacunaciones previas o un cuadro postviral, por ejemplo, en los niños, eso puede pasar también, y antecedentes familiares de patologías congénitas nos podría también ayudar. Y la edad, que tú fue lo primero que dijiste, es muy importante porque nos ayuda a clasificar o ordenar las causas. Y en los niños en general los diagnósticos son más bien benignos y en adultos no tan buenos. Entonces, en niños, lo más común es que sea congénito y este cuadro es unilateral, puede ser parcial o total. Parcial significa que no no tiene una parálisis, o sea, tiene una paresia. Y total es que es una parálisis, o sea, no hay nada de movilidad. Puede ser con o sin pupila y aquí hay en general regeneración aberrante. Y el adquirido, lo principal es trauma, puede ser idiopático, pero si no es trauma y no es congénito, hay que buscar tumoral. Y también pueden tener aneurisma, pero es más raro. Y los adultos, la principal causa va a ser adquirido, y del adquirido es vascular. Eso es como, en verdad, casi todos son vasculares, pero no siempre hay antecedentes mórbidos de hipertensión y diabetes, o a veces son más jóvenes, y ahí hay que buscar otras causas. Entonces, también en los adultos el trauma severo, y si no es eso, hay que pensar en compresión por aneurisma. Y eso es bien importante porque la demora en el diagnóstico va a aumentar la mortalidad esos 20% a 67%. Y desde el inicio de los síntomas, el aneurisma se puede romper dentro de un mes. Entonces, ¿qué más vamos a hacer al examen físico? Tenemos que buscar los signos al examen del ojo, si es que tiene proptosis, edema palpebral, quemosis, tortuosidad vascular. Si es que hay fluctuación en la anamnesis, eso igual es importante porque nos ayudaría a un diagnóstico diferencial de que no es una parálisis del tercero nomás, sino que puede ser una miastenia. Y buscar otras vocalidades neurológicas, como yo les había explicado, el cuarto. Hay que buscar el cuarto. Y buscar también los otros, por sexto, buscar si es que hay sensibilidad disminuida, sobre todo en la rama de B1, que sería aquí, y si no, también puede ser en la mejilla. Buscar el 2, agudeza visual, de par, y visión de colores es súper importante. Y si es que tiene otra cosa como hiperesia, ataxia, temblor, y eso nos va a ir localizando la lesión como lo habíamos conversado antes. Entonces, Viti, mira, tengo este paciente que tiene 57 años, una mujer, es diabética y es hipertensa. Hace 3 semanas que está con diplopía horizontal y ha empeorado y tiene disminución de agudeza visual del ojo izquierdo. No está claro si es fluctuante o no, y un doctor le dijo, sí, parece que es miastenia. ¿Qué crees tú con estas fotos de la paciente? Si Hola, alcanzas a verle, bueno, ¿cómo? dale no. Sí, bueno, primero en la primera foto se ve que tiene el ojo izquierdo en exo, un poco Ujú. exo-hipotropia.
Y en la segunda imagen se puede ver que existe una tosis total. Siempre hay que descartar parálisis del tercero en ese contexto, además que es una paciente que tiene factores de riesgo que podrían generar una parálisis metabólica, por ejemplo. Y la miastenia igual es algo que pudiera ser descartable por la tosis, que tiene ese carácter fluctuante, pero la desviación asociada a mí me haría descartar primero un tercer pacto. Ujú. ¿Y aquí qué piensas tú que es lo más importante ver? Evaluar después de Eh, que ya tenemos la tosis y tenemos la exo. el compromiso pupilar. Sí, bien. Y no sé si tú lo alcanzas a ver, pero te voy a soplar, porque se ve dilatada, se ve con midriasis la pupila izquierda. ¿Qué piensas del diagnóstico que le dijo el doctor, que podía ser miastenia? Que eso ya lo descarta porque una miastenia no tendría por qué tener compromiso pupilar. Y yo te digo, ya, pero tiene 55 años, es diabética y hipertensa, en verdad es microangiopática. Hay que preocuparse. Siempre hay que descartar la posibilidad de que exista un compromiso de la comunicante posterior si es que hay compromiso pupilar. Sí, excelente, muy bien. Hay que asustarse por la pupila. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos, por ejemplo, esta paciente que era un tercero aislado, no traumático, unilateral, que es de adulto. Entonces, ahí vemos si tiene o no tiene pupila. Da lo mismo, o sea, lo primero que hay que hacer es ver si tiene o no tiene pupila. Es, si tiene pupila, lo que hay que hacer es derivar a urgencia pensando en lo que tú bien dijiste, Victoria, es el aneurisma de la comunicante posterior. Y ahí lo más rápido es una angioTAC cerebral, pero igual se puede pedir una angioresonancia. La verdad es que los falsos negativos de estos exámenes son de 1,5 más o menos por ciento, es bajo. Entonces deberíamos ver las lesiones con estos exámenes. Las angiografías cerebrales son un examen invasivo y la verdad es que es muy difícil que los otros exámenes, que la TAC y la resonancia tomada e informada por un radiólogo, neuroradiólogo, digamos, que ellos no lo vean, es muy raro de que después aparezca en la angio. Entonces, no tiene tanto sentido, si es que esto sale negativo, tomar una angio cerebral. Bien, entonces ahora, si no tiene pupila, o sea, la misma paciente que vimos antes no tiene pupila, uno es que 10% de los aneurismas no tienen pupila. Entonces, igual hay que tener eso en cuenta. Entonces, si es ahora sí vamos a diferenciar si la parálisis es completa o no es completa. O sea, llegamos con el paciente, tiene el ojo está abajo afuera, con tosis, no tiene pupila, y ahora vemos si están todos los músculos comprometidos o no. Ya, es incompleta. Le falta, por ejemplo, el recto superior. Entonces no lo tiene comprometido. Entonces ahí hay que tener ojo porque esto puede ser completo a los días después y puede agregar pupila a los días después. Entonces, em, muchos sugieren ahora que si es una parálisis incompleta, en realidad igual mandar a urgencia y tomar el escáner. Pero depende un poco de la disponibilidad que uno tenga del examen. Uno podría controlar al paciente y obviamente que no tenga otro par craneal, que no tenga ningún otro síntoma neurológico, ¿cierto? O de gravedad, que no tenga antecedentes de cáncer, en realidad que esté todo normal y solo tenga una parálisis incompleta. Uno podría controlar la semana, 10 días, para ver cómo evoluciona el paciente y ahí evaluar si se completa o no, o aparece pupila. Si la parálisis es completa, ahí uno dice, ya como que me quedo más tranquilo porque es completa y no tiene pupila. Entonces, es una paciente que tenía factores de riesgo, 55 años, hipertensa y diabética. Entonces, ahí yo digo, en realidad, habitualmente, las que son microangiopáticas parten con todo, o sea, completas, y después con el tiempo van disminuyendo y van siendo incompletas hasta recuperarse. Entonces, por eso yo pienso, estoy más tranquila, no es necesario urgirme ahora, porque estaríamos en este carril, ¿cierto? Mayor de 50 años, hipertensa diabética, y lo puedo observar 6 semanas más o menos. ¿Para qué? Porque igual hay que ir controlando al paciente, entonces ahí ver si aparece pupila, si aparece
antecedentes, por ejemplo, historia de cáncer, o hay signos de regeneración aberrante, hay compromiso de otro nervio craneal, otro signo neurológico. Y si aparece algo de eso, neuroimagen. Ahora, si es que no aparece nada más, el paciente en realidad tenía la glicemia en 600, lo que hay que hacer es controlar esas cosas, ¿cierto? Y hacer un manejo más bien expectante. Si aparecen estos otros signos que yo les comentaba, ahí hay que hacer una neuroimagen y depende un poco de qué signo aparezca, es la urgencia que tiene el examen. Pero si no aparece nunca pupila, en realidad tenemos un poco de tiempo, digamos. Entonces, a ver, ¿quién quiere? José, ya. Mira, tenemos este paciente de 60 años, diabético hipertenso, que inició un cuadro súbito, que es el mismo que había visto la Pascal. No tiene fiebre, no tiene antecedente de cáncer y no tiene otra focalidad. Y se evaluó en urgencia y se desestimó la neuroimagen. Ahora viene a las 2 semanas. O sea, este control es de las 2 semanas y viene a control con oftalmólogo. ¿Qué hacemos con este paciente? Em, mm, 60 Estoy viendo años, video. diabético hipertenso, inicio súbito, no tiene otra focalidad. Mm. Y ahora Oye, está a las 2 pero ahora semanas, la más o parálisis menos está igual. mejor o peor que no me estaba manejando en el otro video. ¿Cómo está respecto a la parálisis, al otro control? ¿Ha mejorado o Está está más o peor? menos igual. Es que en 2 semanas está más o menos igual, no ha cambiado mucho en realidad. No, yo lo citaría en 2 semanas más. Ujú. ¿Y qué más te gustaría hacer? Medirlo con prisma ¿Ya? para ver cómo en dioptría su desviación y para tener algo objetivo Súper, con que comparar para ver si va mejorando o no. muy bien. Em, la pupila no la alcancé a ver. Supongo que estaba Está bien. mal, no, no Estaba mal tiene porque pupila. vestía. Ah, La, ya. pu- Entonces ahí le mandaría al servicio de urgencia para que se haga una neuroimagen. no, la pupila está piola, está bien, está súper bien la pupila, en ambos Ah, ojos. está bien. Sí. Mm, mm, Y lo que Eso, dijiste está le muy bien, parcharía el porque ojo si va a bueno. la descripción. Y Y le parchar el parcharía el ojo ojo bueno. bueno. Eso, Mm, súper. Y agregándole a mm. eso, en realidad hay que manejar las patologías de base, ¿cierto? Igual tomar algunos exámenes para ver si hay otra descompensación, otra cosa que puede estar empeorando sus patologías de base. Pero eso, parche en el ojo sano. ¿Y por qué en el ojo sano? ¿Y por qué no parchamos el ojo parético? ¿Alguien sabe? En realidad es ¿Qué porque, cosa, Nati? Para perdón, de que, dale, sorry, dime. tenemos mala señal, entonces no caché si me preguntaste a mí o no, pero para evitar la restricción. La contractura del músculo, claro, bien, eso. Eso, perdón, Porque la si contractura se rectolateral. contractura mucho el recto lateral, que es el único que está funcionando en ese ojo, con el oblicuo superior, va a quedar como mucho tiempo desviado ese ojo, va a costar mucho más que vuelva a la posición normal. Entonces hay que parchar el sano. Hay que parchar el sano y se pueden usar prismas también, porque como está en nexo, un prisma nos puede ayudar a alinear la visión a ppm. Y esto debería ir mejorando en las semanas, 8 o 12 semanas, debería ir mejorando, como decía la José, hay que irlo midiendo con prismas para ver que esa desviación efectivamente va disminuyendo. Y en general a los 6 meses está resuelto, al menos el 74% de los casos ya resuelven a los 6 meses, incluso antes. Y si no resuelve a los 6 meses, ahí habría que evaluar si es necesario cirugía. La cirugía en estos casos es difícil, no siempre es tan agradecida porque el objetivo en verdad es alinear el ppm. O sea, igual si mira para los lados va a tener diplopia, pero al menos en ppm que esté alineado. Ese es el objetivo.
El Botox se puede usar, pero en realidad son tantos músculos que hay que aplicarle que no es tan útil. Y lo otro es que en paresia funciona mejor que en parálisis. Ya, este es un paciente que me compartió la Victoria, la María Victoria. Es un hombre de 66 años, sin antecedentes mórbidos y fármacos, que lleva 2 semanas de diplopia horizontal y vertical, con disminución de la agudeza visual, que es peor en el ojo izquierdo. Tiene dolor en la región temporal, que es de forma ocasional, no tiene claudicación mandibular y la visión del ojo izquierdo está muy disminuida en movimiento de mano y en el ojo derecho está en 0,6. Wait. Ahí sí. Entonces esta paciente, al examinarlo, tenía déficit de aducción del ojo izquierdo, déficit de abducción, déficit de elevación y podía mirar hacia abajo, pero igual un poquito disminuida. Entonces teníamos compromiso de el recto lateral, del recto medial o medio y del superior. Y ahí además tiene DPA. Entonces tenemos tercero, sexto, tenemos nervio óptico, segundo, y además al examinarlo tenía proptosis del ojo izquierdo. Tenía, ¿cómo se llama? Tortuosidad vascular, hiperemia conjuntival. Entonces ahí lo que uno piensa, como nosotros lo revisamos ya, tenemos tercero, tenemos sexto, tenemos segundo, y ahí puede estar afectado también el cuarto, ¿cierto? Hay que pensar, además de los signos oculares, de que es de apex orbitario o de vértice orbitario. Y este paciente efectivamente tenía una masa grande. ¿Cuál era el diagnóstico, María Victoria, de este paciente? Se le hizo una biopsia y era un melanoma de mucosa sinonasal, que no había tenido otros síntomas como de otra esfera más que la oftalmológica. Claro, Lo vamos a presentar en el coche-off. súper. Sí, entonces este caso está súper bonito, en realidad, está súper bueno. Y nos ayuda a entender también dentro del tercero, que se compromete con otros nervios craneales, hay que pensar que la lesión está o en el ápex, o en la fisura orbitaria superior, o en el seno cavernoso. Acá hay otro caso, Viti, dale, yo sé que tú sabes todo. Entonces esta paciente, digamos que tiene unos 70 años, y vamos a ver el video. Mira. ¿Qué te parece, Viti? Me ¿Estás llama la ahí? atención que de partida tiene una restricción de la mirada hacia nasal con su ojo izquierdo, lo que habla de un Ujú, compromiso del recto medio, pero también tiene ujú. un cierre palpebral cuando tiene una mirada hacia temporal. Eso igual hace que haya probablemente que descartar ya sea quizá alguna inervación aberrante o la posibilidad, por ejemplo, de un brain. Sí, en verdad es como un tic, porque cuando mira hacia arriba igual lo hace. Ah, perfecto, pero entonces lo que me llamaría más la atención es eso, el compromiso entre recto medio y los externos. Exacto. Y aquí, ¿qué piensas tú sobre el diagnóstico del tercero? Que fuera un tercero, por ejemplo, del ojo izquierdo. Un tercero con un compromiso Es, incompleto de músculo aislado. es muy poco probable porque los subnúcleos están bastante cercanos anatómicamente, entonces, eh, si bien es factible, pensaría a lo mejor en alguna causa más aislada o a nivel de músculo.
Claro, como que sea más, puede ser restrictivo, sí, podría ser. O Exacto. puede haber sido que tuvo un trauma y justo se lesionó el recto medio. Claro, eso podría ser. Pero si uno le hacía ducción forzada, no estaba normal, entonces no había restricción. Entonces lo otro que hay que tener en consideración es que el núcleo del recto medio es bastante grande y en general es muy difícil que se lesione solo, como tú dijiste. En este caso, en realidad, lo que tiene la paciente es una oftalmoplegia internuclear, que lo habíamos conversado antes, que es el diagnóstico diferencial del aislado del recto medio del tercero. Entonces, es muy sutil, no sé si lo alcanzan a ver, pero el ojo derecho, que está bueno, que no está lesionado, cuando hace abducción, tiene un pequeño nistagmo ahí, que cuando mira hacia el otro lado no tiene ese nistagmo. Este también nos ayuda a diferenciar cuando es una oftalmoplegia internuclear. Va a tener parálisis del recto medio, de donde está la lesión, porque se acuerdan que la oftalmoplegia internuclear es una lesión del fascículo longitudinal medial, de donde está el ojo lesionado, o sea, sería del izquierdo. Y ahí hace el nistagmo de abducción contralateral. Ese es un diagnóstico diferencial también importante del tercero. Eso, ya. Y como para terminar, le quería dar como las perlas, que es lo más importante que pienso yo que hay que recordar de la presentación, es que el tercero aislado con pupila, urgencia. Angiotac ahora, ayer. Un tercero incompleto, sin pupila, ojo piojo, porque esto puede completarse y puede aparecer pupila. Entonces, en general, igual es mejor hacer la angiotac de cerebro. Hay que ver si observar, dependiendo de los factores de riesgo. Pero si está disponible, es mejor hacerlo, la neuroimagen. Si es un tercero completo y no tiene pupila y tiene el cuadro típico más de 50 años, hipertenso y diabético, en verdad observamos porque es una causa microangiopática. Ahora, otras cosas importantes que habíamos esbozado son signos de alarma, es que sea paciente menor a 50 años, o sea, signos de alarma de cuándo debería pedir neuroimagen. Menos de 50 años, que no sea hipertenso ni diabético, que tenga antecedentes de cáncer, que aparezca regeneración aberrante en un compromiso adquirido, que no tenga mejoría a las 6 semanas. Por eso cuando presentamos el caso de 2 semanas es como muy poco tiempo, podríamos darle 6 a ver si va mejorando el cuadro, o si aparecen síntomas neurológicos asociados u otro par craneal asociado. En los niños es más bien benigno, principal causa es congénito, segunda trauma. En adultos la principal es vascular, después pensar en aneurisma y si se descarta el aneurisma pensar en tumor. Y el adulto que tenga causa vascular vamos a esperar 6 meses aproximadamente para decidir cirugía. Eso. ¿Alguna pregunta, chicas? Oye, súper bien, lo hicieron regio. ¿No? Doctor Delgado. Natia, súper buena la presentación. Yo creo que es lo que se espera de los seminarios en general, de que podamos interactuar, de que estemos todos ahí despiertos. En verdad, yo sé que algunos de repente van manejando hacia el hospital, pero la idea del seminario es que en verdad estén todos atentos, que hayan leído un poquitito antes y que puedan justamente ir resolviendo dudas. Creo que la última diapo está, pero súper, súper, súper buena, es lo que no pueden olvidar, el tercer nervio craneal, porque en verdad, claro, hay casos que tú tienes que estudiar y pocos casos que en verdad tienes que estudiar poco, ¿no es cierto? Que tú dices, ay, no, si esta cuestión es vascular y punto, es raro que uno se sienta así totalmente seguro, y por eso la gran mayoría en verdad les piden neuroimágenes a todos, pero diferente es cuando tú le pides la neuroimagen urgente, vayas al servicio de urgencia ahora ya, o hagas la resonancia y vuelva la próxima semana. ¿Te das cuenta? Porque existen diferentes sospechas de diferentes problemas de salud y evidentemente cuando tú estás pensando en un aneurisma, si lo pensaste, tienes que actuar en consecuencia y mandarlo al servicio de urgencia que se haga el angiotac o la angioresonancia. Y de
De todas formas, si es que tú, ¿no es cierto? Tú dices, mira, la probabilidad del aneurisma es baja porque no tienen la pupila, tienes que saber que entre 7 a 10 días la gran mayoría se completan, porque todos estos cuadros, ¿no es cierto?, no se florecen en un puro día, sino que van apareciendo de a poco. Entonces, lo que vio el primer oftalmólogo, o el primer neurooftalmólogo, o el primer neurólogo, puede que no se corresponda con lo que viste tú 3 días después. Y lo mismo pasa también con los diagnósticos diferenciales, entonces también hay que tener claridad en eso. Por ejemplo, las miastenias también pueden debutar como una parálisis o como una paresia oculomotora y después van apareciendo otros signos. Por ejemplo, cuando estamos con pacientes con alteración de la motilidad vertical, lo mismo. O sea, la orbitopatía distiroidea, que es lejos el diagnóstico diferencial más frecuente, tampoco aparece al tiro que tenga el ojo rojo, que tenga el exoftalmo, aparecen después. Entonces, aquí tiene que haber siempre una capacidad de seguimiento. Pero si que tú estás sospechando, si se te pasó por la cabeza el aneurisma, tienes que actuar en consecuencia y mandarlos al servicio de urgencia, ¿no es cierto?, con indicación de hacerse un angiotac o una angioresonancia para ir a buscar, ¿no es cierto?, el aneurisma que habitualmente está en la comunicante posterior, pero no se olviden que también hay una pinza vascular con la cerebelosa posterior, ¿no es cierto?, posterior superior, y que también ahí se puede producir, también pueden haber aneurismas más chiquititos a nivel de esa zona que son difíciles de evaluar. Fundamental que sea informado por un neuroradiólogo, lo que dijo la Nate también es verdad, los falsos negativos en general son bajos, porque el aneurisma para que pueda comprimir tiene que tener, siempre tiene más de 5 milímetros, y en general eso sí sale en las angioresonancias y en los angiotac, pero sí hay estudios que muestran que si es que son evaluados por un radiólogo o por un neuroradiólogo, cambia bastante el rendimiento del examen. Muchas gracias, doc, por su complemento. Y perdón, y lo otro que quiero agregar es en parálisis congénita. En parálisis congénita en los niños, entonces en verdad uno dice, ya, parálisis congénita, no le tengo que buscar mucho más, pero la mayoría de estos niños sí tienen alteraciones neurológicas asociadas, la gran mayoría de estos niños tienen retardos del desarrollo psicomotor, y por lo tanto la evaluación con el neurólogo sí es importante. Posiblemente no les va a pedir neuroimágenes urgentes, ¿no es cierto?, considerando que a esta guagua hay que dar la anestesia general, pero sí la evaluación con el neurólogo va. Y lo otro que tenemos que tener claro es que muchos de estos niños entonces se comportan como parálisis incompletas o parecias, que finalmente vamos a tener que tratar para evitar la ambliopía, y muchas veces nos preocupamos mucho del alineamiento, del sello, de la corrección óptica, pero nos olvidamos de que estos pacientes pueden también tener compromisos de pupila y acomodaciones incompletas unilaterales. Entonces, nos olvidamos de hacer la evaluación de la acomodación, la esquiascopía dinámica, y finalmente nosotros a veces le dejamos un lente, ¿no es cierto?, en que le subcorregimos la esfera plus, y resulta que el ojo que comprometido, en verdad, al tener una acomodación incompleta, siempre queda entonces desenfocado, sobre todo en la visión de cerca, y se ambliopiza de igual forma. Entonces, muchas veces es importante revisar bien ahí cómo es la calidad de la acomodación en ambos ojos y eventualmente dejar refracción cicloplégica en esto. Súper. Muchas gracias.